Ok, antes de empezar vamos a entrar en un pequeño repaso de cómo funciona un variador de frecuencia. Básicamente funciona con tres bloques y cada bloque tiene su etapa. La primera etapa sería la etapa de rectificador, donde entran las tres señales desfasadas y con la ayuda de diodos vamos a solo obtener la semionda positiva y la semionda negativa de cada una de las fases. El segundo bloque sería la del filtro, que consta de un capacitor, también pueden ayudarse de resistencias o inductores. Y la tercera etapa ya sería la etapa que devuelve la onda desfasadas con ayudas de transistores IGBT o MOSFET. En nuestro caso vamos a usar MOSFET y vamos a explicar el diagrama siguiente. ¿Qué sería aquí? Este sería el diagrama hecho para nuestro variador de frecuencia. Como vemos, aquí tenemos la primera etapa, que están los diodos de potencia, que serían los que van a solo obtener la semionda positiva y la negativa de cada una de las entradas de la corriente trifásica. Luego aquí tenemos nuestra segunda etapa, que sería la del filtro, y aquí ya vendría ya la salida DC. Y nuestra tercera etapa, que es toda esta parte grande, que sería la etapa donde están los MOSFET, que devuelven la onda al motor trifásico. Como vemos aquí, el MOSFET lo tenemos que controlar. Para eso vamos a usar un Arduino Nano con todas sus salidas PMW. Tenemos en cuenta que tiene 6, que lo explicamos en el video anterior, que sería el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Y cada una va a ir conectada a un MOSFET. Tenemos 6 MOSFET y tenemos 6 salidas de PWM. Para circuitos más grandes que necesitan más MOSFET, necesitaríamos la ayuda de un Arduino Mega, que este tiene más salidas PMW. Pero para este circuito nos sirve el Arduino Nano. Ok, aquí tenemos la parte que va a controlar la entrada de PMW. Porque como vimos anteriormente, el Arduino solo puede llegar hasta un máximo de 5 voltios DC, y eso no es lo suficiente para activar este MOSFET, ya que funciona con altas potencias. Para eso nos vamos a tomar ayuda de un controlador. En Proteus no estaba el que quería utilizar, pero puse este como ejemplo, pero no tiene la misma función. El que quería usar es este, que como vemos es casi similar, tienen los mismos pins, pero en su interior el funcionamiento es diferente. Pero puse esto para ejemplificar cómo sería el funcionamiento. Como aquí tenemos el optocoplador, que consta de un LED y va a recibir la entrada de PMW en el pin 2. Como hemos explicado anteriormente, al momento de variarle el PWM, el LED va a aumentar de intensidad o disminuir la intensidad dependiendo de cómo vamos el potenciómetro. En este caso vamos a amplificar esta señal con un operacional, porque como ya hemos explicado, 5 voltios de entrada de PMW, imposible que van a activar nuestro MOSFET. Así que este circuito operacional es lo que va a amplificar esa salida PWM del Arduino. Y vemos que tenemos el pin 8 y el pin 5, que va a ser la parte que van a controlar cuánta corriente va a salir de aquí, del operacional. Y aquí tenemos el pin 8 y el pin 5, que es el que vamos a tomar la salida esta DC y va a hacer los ajustes necesarios para que le llegue lo necesario
al MOSFET. Vemos que después tenemos la salida, que es el 7 y el 6. Es la misma salida, solo que se divide en el 7 y el 6. Teníamos la salida pull push, de configuración pull push de los transistores que están aquí en el circuito integrado. Y aquí tenemos casi similar, pero solo que aquí es un BJT. Y tenemos la salida en el 6 y el 7, que la vamos a unir en una sola salida para disminuir cualquier desperdicio producido por esta salida, y va a controlar el MOSFET. Como vemos, aquí no hay circuito operacional, pero lo puse para ejemplificar los pines, que prácticamente tienen la misma función. El Arduino lo que va a hacer es sacar su onda PWM. Este lo va a recibir, lo va a amplificar. Aquí debería ir un operacional para que la salida aquí sea amplificada, dependiendo de cuánto voltaje le va a llegar. Y finalmente el MOSFET abre la compuerta para que pase la corriente desde el 3 a 1. Recordemos la función del MOSFET, que consta de que atrae los electrones o los protones dependiendo de su configuración, y entre más electrones o protones atraiga esta placa, más corriente va a permitir pasar. Recordemos que en nuestro circuito, al momento de programar, este MOSFET tiene que estar desfasado. Tiene que estar desfasado 120 grados con respecto a este, y 240 con respecto a y 120 con respecto a y así sucesivamente. Y que está aquí, como no puede entrar a la misma vez, tiene que estar desfasado 180 grados con respecto a igual 180 grados con respecto a y 180 grados con respecto a para evitar que la misma onda entre al mismo tiempo y pueda producir daños en nuestro sistema. Este sería el funcionamiento de un variador de frecuencia con un potenciómetro. Controlamos el Arduino controla el microcontrolador, y el microcontrolador controla el MOSFET, que va a permitir la salida desfasada hacia el motor DC. Como tuvimos muchos inconvenientes en Proteus, no pude hacerlo andar, así que solo estoy explicando lo que debe pasar si nuestro circuito funcionara, porque no se lanza algunos errores de conexiones de CPU y se pausa y se cierra. Así que ahora vamos a explicar el mismo funcionamiento pero con un motor monofásico.